La alerta nuclear declarada en Japón mantiene en zozobra a todo el planeta, pero ¿puede esta amenaza llegar a nuestro país? En el siguiente informe, los especialistas en la materia despejan todas las dudas al respecto. Lo han calificado de un enemigo silencioso, un enemigo que no se ve, que no se huele y que no se siente, un enemigo que mantiene en vilo al planeta. Tras el desastre que ha azotado a Japón, un terremoto seguido de un tsunami, el temor se ha apoderado de los japoneses y del mundo. Como si no fueran suficientes las consecuencias que sufren los japoneses por el peor desastre sísmico de toda su historia, hoy deben experimentar la zozobra y el temor que infunde esta planta nuclear. Un temor centrado en una amenaza letal, la radiación. ¿Es un temor fundado? ¿De haber una fuga llegaría al Perú? Las respuestas a estas y otras inquietudes en el siguiente informe. A 9 días del terremoto y tsunami, Japón y el mundo han entrado en una especie de pánico ante el miedo de ser afectados por una fuga radioactiva. Es una maqueta de una central nuclear con un reactor nuclear y sus edificios auxiliares. Es muy parecido a la planta de Fukushima Daiichi, que tiene un reactor, su área auxiliar donde estaban los generadores de electricidad, y parece en esta dirección estaría el mar. Cuando se da el terremoto, la planta para en forma automática y en emergencia. Pero el tsunami ingresa al edificio auxiliar y deja sin refrigeración al reactor nuclear. Estas fallas en el circuito de refrigeración ha generado un sobrecalentamiento que ha provocado explosiones en la estructura del edificio, pero que afortunadamente no han dañado aún el contenedor del núcleo, donde está el uranio que podría provocar un terrible daño ambiental. Pero ¿cuál es el fin de esta planta nuclear que tiene Japón? El fin de todas esas unidades, que son 6 unidades, en cada uno de ellos se aloja un reactor capaz de producir 440 megavatios de electricidad. 440 megavatios de electricidad es media central del Mantaro, ¿no? Para que tengamos una idea de qué cantidad. Cada una de esas unidades son 6, ¿no? Entonces, todo ello se utiliza para generar electricidad. El 25% de toda la electricidad que se genera en Japón es a través de cerca de 50 plantas de energía nuclear. Pero en una eventual fuga llegaría a afectar al Perú, eso es improbable. Los vientos del hemisferio norte se mantienen en el hemisferio norte y los vientos del hemisferio sur se mantienen en el hemisferio sur. No hay cruce posible, ¿no? Entonces, este es un hecho que ha ocurrido en el hemisferio norte, ¿no? Y por más que fuera una catástrofe de gran proporción, yo creo que hasta difícilmente llegaría a las costas de los Estados Unidos, el mismo hemisferio norte, por la distancia. Menos aún al hemisferio sur porque no va a cruzar. Sin embargo, los peces sí podrían verse afectados. Según los expertos, a pesar que la alerta se ha elevado a 5, lo ocurrido en Fukushima dista de lo sucedido en Chernobyl. En Chernobyl hubo la salida de todos estos radioisótopos contenidos en el núcleo reactor, que son más de 60 radioisótopos altamente nocivos que salieron a la atmósfera. Aquí no tenemos esto todavía porque la cápsula, la vasija del reactor todavía no se ha fisurado, no se ha derretido. O sea, tenemos todavía una barrera que impide la salida de estos productos a la atmósfera. Cáncer de tiroides en niños y leucemias, sí ha aumentado la incidencia a consecuencia del accidente de Chernóbil, y también eso se ve en los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
Muerte instantánea para los que están en contacto directo y para aquellos que se ven afectados por la contaminación, problemas gastrointestinales, hematológicos, anemias, el desarrollo del cáncer a largo plazo y problemas genéticos en niños. Pero la radiación en sí no es mala, su uso controlado nos trae muchas bondades. La radioactividad no es mala, la utilizamos en medicina, la utilizamos en la lucha contra el cáncer. Las radiaciones son de gran ayuda actualmente. Combatimos solo con radioterapia el 50% de los cánceres aquí en el Perú. Tenemos cáncer de cuello uterino, que es el cáncer de mayor incidencia aquí en el Perú. Entonces, todos estos pacientes, en el 90% son tratados con radiaciones y curamos hasta en un 60% este tipo de neoplasias malignas. O sea, eso es un ejemplo para ver la utilidad que tienen las radiaciones en nuestra sociedad. Son varios países los que cuentan con reactores nucleares, la mayoría para generar electricidad. Hay 436 en este momento en el mundo, ¿no? De los cuales la mayoría está en Estados Unidos, que tiene 104, después está Francia, está Japón, está el resto de Europa. Europa tiene muchas plantas de energía nuclear, casi un tercio de toda la energía que en promedio se consume en Europa, en muchos países, es generada por energía nuclear. En nuestra región, Brasil y Argentina tienen también reactores nucleares, y en el Perú contamos con 2. Uno de ellos en el centro nuclear de Guarangal, en la periferia de Lima. Vamos a ingresar a visitar el recinto de uno de los reactores que tenemos aquí en el Perú, el RP10. Sumergido 11 metros bajo el agua, podíamos verlo nítidamente. A diferencia del de Fukushima, que cada reactor es de 440 megavatios, este reactor es de solo 10 megavatios y se utiliza por lo general para investigación. En principio sirve para el diagnóstico de todo tipo de enfermedad de manera temprana, hace un diagnóstico precoz y obviamente también para los tumores malignos. También para el tratamiento de la tiroides, por ejemplo, nos ayuda. Y para paliar dolores, por ejemplo, para pacientes terminales, cuando sufren de cáncer de mama o de próstata. ¿Pero esta central cumple con todas las medidas de seguridad? Según el ingeniero Llamas, las instalaciones están preparadas para resistir un sismo de grado 9. Si hubiera una fuga, ¿causaría mucho daño a la población este reactor? Este reactor es de 10 megavatios, tiene un inventario muy pequeño, tiene barreras de contención para que el material no llegue a la población. De suceder una fuga, su efecto alcanzaría solo 1 kilómetro a la redonda. El nivel de alerta 5 en Fukushima ha puesto más nervioso al mundo. En Tokio ya se ha detectado radiación en agua, leche y espinacas que proceden de la zona de alarma nuclear, que si bien su radiación es más de lo permitido por las autoridades sanitarias, el gobierno japonés asegura que no es dañina para la salud. En tanto, 180 hombres se turnan para intentar estabilizar la planta, la mayoría jubilados y ex trabajadores de esta central. Héroes que arriesgan su vida para evitar un desastre ambiental. Es un oficial de radioprotección, es un respondedor a una emergencia, está con ropa adecuada para no contaminarse. Si vemos, es un mameluco descartable, cubre zapatos, está viniendo con detector de radiación. Adicionalmente, en el cuerpo tiene dosímetros para radiación beta, gamma, fotones de alta energía, para accidentes y también para neutrones. Este traje que está utilizando y todos los detectores que utiliza son muy parecidos a lo que están trabajando los operadores Fukushima Daiichi. Confiemos en que esos operadores, quienes tienen una gran responsabilidad en sus manos, logren su objetivo y hagan que el mundo respire de alivio cuando reciban el tan esperado misión cumplida.
8:32 minutos.